Bienvenidos de nuevo a vuestro canal de confianza, vuestra fuente número uno de cotilleos jugosos, dramas apasionantes y romances que nos hacen suspirar, todo ello directamente desde el Corazón Superíndice 3N de Estambul. Si sois nuevos por AQU, permitidme daros una calurosa bienvenida a esta gran familia de amantes de las series turcas. Os invito a suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo vídeo con las últimas noticias, los rumores calientes y los análisis profundos de vuestras series favoritas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato principal que es un autocopyright Tikofestun, un banquete de chismes digno de la realeza otomana. Preparaos porque vamos a sumergirnos de cabeza en un drama que involucra a tres de los nombres grandes del espectrum culo turco, Hande Erupar Rafael, el Galu, Kerem Bürsin, y la deslumbrante Melisa Dungel. El tema central. Una posible boda secreta que ha encendido las redes sociales y ha dejado a los fans en un estado de shock y confusión superíndice 3N. Su loaba copyright y soa copyright o bien. Los rumores corren como un reguero de pu superíndice 3 lbora en un bazar, y las especulaciones son tan intensas como un cafú copyright turco reciu copyright n hecho. Asu que hoy vamos a desentrar más menos los misterios, a separar los hechos de la ficción superíndice 3N, y a explorar todas las posibles interpretaciones de esta situación superíndice 3N que tiene a toda turboagrados al borde del ataque de nervios. Pero eso no es todo, por supuesto. También copyright N vamos a hacer un repaso por las series que catapultaron a estos actores a la fama, aquellas que nos hicieron rea copyright R a carcajadas, llorar a moco tendido, y soa más menos ar con un amor de novela. Asu que preparaos unas buenas palomitas, coged vuestra bebida favorita, porque este viaje promete ser una aventura llena de giros inesperados y sorpresas impactantes. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, os recuerdo que si este chismecito turco os hace vibrar, no olvida copyright y darle un buen me gusta a este vídeo. Y por supuesto al final, dejadme vuestros comentarios con vuestras opiniones sinceras. ¿Crea copyright is que realmente hay una boda secreta planeada? ¿O todo es una cortina de humo, una estrategia de marketing magistralmente ejecutada, o simplemente una invención superíndice 3N de la prensa sensacionalista? Quiero escuchar vuestras teoragradosas, vuestras predicciones, vuestros deseos profundos. Empecemos con la protagonista principal de este embrollo digno de un sultu, Hande Erupar Rafael. Si no conozca copyright is a Hande Erupar Rafael es que haba copyright is estado viviendo en una cueva. Esta talentosa actriz se ha convertido en un icono de la televisión superíndice 3N turca, un copyright bolo de belleza, talento y empoderamiento femenino. Una de las series que la elevó superíndice 3 al estrellato internacional fue, sin lugar a dudas, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, en la que compartió superíndice 3 pantalla con el irresistible Kerem Bürsin, conquistó superíndice 3 los corazones de espectadores en todos los rincones del planeta, gracias a su cuadrados mica explosiva, su trama adictiva y sus personajes más menos hables. Senu con diéresis al cap nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una ambición superíndice 3N desbordante y suea más menos os que alcanzan las estrellas, y Serkan Bolat, un arquitecto de renombre obsesionado con el trabajo con una personalidad, digamos, poco convencional. Debido a una serie de circunstancias imprevistas y un contrato que parece sacado de una pela grados cula de Hollywood, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso amoroso, lo que desencadena una cascada de situaciones CEU superíndice 3 micas, románticas y por supuesto, cargadas de una tensión superíndice 3N que se puede cortar con un cuchillo. El geo copyright nero de la serie es una comedia romántica en estado puro, perfecta para aquellos que buscan una dosis de diversión superíndice 3N, ligereza y amor desenfrenado. Los actores principales son, obviamente Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, cuya interpretación superíndice 3N magistral dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de los fans. La relevancia de Senu con diéresis al cap en este contexto no puede ser subestimada. No solo porque catapultó superíndice 3 a Hande Erupar Rafael a la fama mundial, convirtió a copyright Ndola en una de las actrices solicitadas de la industria, sino también copyright N porque fue el escenario donde floreció superíndice 3 su romance con Kerem Bürsin. Un romance que trascendió superíndice 3 la pantalla, que hizo suspirar a millones de corazones, y que se convirtió superíndice 3 en una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Pero a cuadrados viene un dato interesante. Se rumorea, se susurra, se comenta en los copyright culos a grados íntimos,
que la intensa presión superíndice 3N medio ultica y las exigencias de su relación superíndice 3N durante el rodaje de la serie influyeron negativamente en su posterior ruptura. Pero claro, eso es solo una especulación superíndice 3N, o tal vez no. ¿Qué Copyright N sabe lo que realmente ocurrió superíndice 3 tras las CU maras? Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Este apuesto actor con su sonrisa encantadora y su mirada penetrante, también Copyright N ha conquistado el corazón superíndice 3N de legiones de fans en todo el mundo. Antes de Senu con diéresis al Capm, Kerem ya era un actor reconocido en Turbo a grados A, con una trayectoria su superíndice 3 lida y una reputación superíndice 3N envidiable. Pero fue esta serie la que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, convirtió a Copyright Ndolo en uno de los galanes mu.s cotizados del momento. Uno de sus primeros papeles importantes, que le abrió superíndice 3 las puertas de la industria, fue en la serie Guneaji Beklerken, una serie juvenil que arrasó superíndice 3 en Turbo a grados A y que lo consagró superíndice 3 como un grados dolo adolescente. Guneaji Beklerken es un drama juvenil que nos sumerge en la vida de una madre y su hija, quienes se mudan a la vibrante ciudad de Estambul para empezar de cero y dejar atrás un pasado tormentoso. La hija Zeynep se inscribe en una prestigiosa escuela privada, donde conoce a Kerem Sae, un chico popular y problemático, un rebelde sin causa con un corazón superíndice 3N de oro. La serie explora temas tan universales como la amistad, el amor, la familia, la identidad y los secretos del pasado. El Geo Copyright Nero es un drama juvenil con toques de romance, perfecto para aquellos que buscan una historia conmovedora, llena de emociones intensas y personajes inolvidables. Además de Kerem Bürsin, el elenco estelar incluye a Emre Nay, Ande Yandemir y Yaymur Tansepsin, quienes brindan actuaciones memorables. La relevancia de Guneaji Beklerken en este contexto radica en que nos permite vislumbrar a Kerem Bürsin en sus inicios, mostrando su talento innato y su carisma arrollador desde el principio. Fue una serie que lo consolidó superíndice 3 como uno de los actores mu.s prometedores de Turbo a grados A, y que sentó superíndice 3 las bases de su exitosa carrera posterior. Un dato curioso y fascinante es que Kerem Bürsin tuvo que aprender a hablar turco para interpretar este papel, ya que Ava Grados ha pasado gran parte de su vida en el extranjero, lo que demuestra su dedicación superíndice 3N y compromiso con su trabajo. Y ahora sin mu.s preúmbulos, adentro Copyright monos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón superíndice 3N de este culebro superíndice 3N turco que tiene a todo el mundo en vilo, la posible boda secreta. Como bien sabe Copyright is, después Copyright S de su medio ultica y apasionada relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel, Kerem Bürsin ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y una de ellas es la encantadora Melisa Dungel. Melisa es una talentosa actriz turca con una belleza radiante y un talento deslumbrante, que también Copyright N ha participado en varias series de U con diéresis Copyright Sito, consolidando su posición superíndice 3N como una de las estrellas emergentes mu.s brillantes de la industria. Melisa Dungel es ampliamente conocida por su papel en la serie Aikmanki Grados Ntikam, una adaptación superíndice 3N turca de la aclamada serie coreana Cunning Single Lady. En esta serie Melisa interpreta a U con diéresis Ayla, una joven ambiciosa, astuta y calculadora, que trabaja en la misma empresa que los protagonistas y que no dudaron en utilizar cualquier medio a su alcance para lograr sus objetivos. Su personaje es clave en el desarrollo de la trama, aún más menos adiendo intriga y tensión superíndice 3N, y le permite a Melisa mostrar su versatilidad como actriz, demostrando que puede interpretar roles complejos y desafiantes. El Geo Copyright Nero es una comedia romántica con toques de drama, que combina momentos hilarantes con situaciones emotivas y reflexiones profundas. Los actores principales son Burku Uzberk y Grados Lanen y por supuesto, Melisa Dungel, quienes ofrecen actuaciones convincentes y memorables. La relevancia de Aikmanki Grados Ntikam en este contexto es que nos presenta a Melisa Dungel como una actriz con un potencial enorme y un carisma innegable. Su personaje en esta serie es muy diferente a otros que ha interpretado, lo que demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes roles, su versatilidad y su compromiso con su oficio. Un dato interesante y que tal vez no conozco, es que Melisa Dungel también Copyright N es conocida por su activismo en defensa de los derechos de los animales, utilizando su plataforma para crear conciencia y promover el bienestar animal. Ahora volvamos al quid de la cuestión superíndice 3N, al meollo de este embrollo. Kerem y Melisa estu, N planeando una boda secreta, lejos de las CU, maras y los flashes de los paparazzis.
Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, después copyright ese de que fueran vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas a grados íntimas y paseos románticos. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, conocidos por su sensacionalismo y su sed de exclusivas, incluso publicaron fotos de ambos en lo que parezca grados a ser una cena romántica a la luz de las velas. Por supuesto, ni Kerem ni Melissa han confirmado ni negado la noticia, lo que ha alimentado a UNMU, es las especulaciones y ha desatado una ola de teorías gradosas conspirativas entre los fans. ¿Pero por qué copyright tanto secreto? ¿Por qué copyright ocultar un amor que, según los rumores, a punto de culminar en matrimonio? Algunos creen que Kerem y Melissa quieren mantener su relación superíndice 3N en privado para evitar la presión superíndice 3N medio ultica y el escrutinio público que sufrió superíndice 3 Kerem durante su relación superíndice 3N con Ande. Otros piensan que se trata de una estrategia de marketing astutamente planeada para generar expectación superíndice 3N antes de anunciar al buen proyecto juntos, una forma de mantener a los fans enganchados y ansiosos por saber ese. Y por supuesto también copyright en aquellos que creen que todo es puro invento de la prensa sensacionalista, una forma de vender revistas y generar clics a costa de la vida personal de los famosos. Y a cuadrados es donde entra en juego el explosivo tagrados tulo del vídeo, Ande Eru párrafo el explota. Según algunos rumores difundidos por fuentes cercanas a la actriz, Ande no estuvo nada contenta con la posible relación superíndice 3N entre Kerem y Melissa. Se dice que Ande todava grados asiente algo por Kerem, que aún guarda una chispa de esperanza en su corazón superíndice 3N, y que le ha dolido mucho verlos juntos, felices y enamorados. Por supuesto, estos son solo rumores, chismes de pasillo, pero como dice el sabio refrán N, cuando el ra gradoso suena, agua lleva. Es de vital importancia recordar que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores, especulaciones y conjeturas. Hasta que Kerem Bürsin o Melissa Dungel decidan romper su silencio y confirmar o desmentir la noticia, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, no podemos negar que la situación superíndice 3N es intrigante, que tiene todos los ingredientes para convertirse en un drama digno de Shakespeare, y que tiene a los fans en un estado de ansiedad constante esperando ansiosamente el superíndice 3 simo capa grados tulo de esta historia. Ademu de Senu con diéresis al cap, Ande Eru párrafo el también copyright N ha protagonizado otras series de U con diéresis copyright cito que han conquistado los corazones de la audiencia en todo el mundo como Aik Laftan al Lamaz. En esta serie Ande interpreta a Ayat, una joven ingenua y encantadora que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y ayudar a su familia. La serie es una comedia romántica con toques de drama, que combina momentos divertidos con situaciones emotivas y reflexiones sobre el amor, la familia y la ambición superíndice 3N. El elenco cuenta con un grupo de actores talentosos que brindan actuaciones memorables. El Geu Copyright Nero, como ya he mencionado, es comedia romántica, perfecta para aquellos que buscan una dosis de diversión superíndice 3N, romance y buenas vibraciones. Los actores principales son Ande Eru párrafo y Burak Deniz, cuya cuadrados mica en pantalla es innegable. La relevancia de Aik Laftan al Lamaz, en este contexto radica en que nos muestra a Ande Eru párrafo en uno de sus primeros papeles protagu superíndice 3 Nikous, demostrando su talento innato y su carisma arrollador desde el principio. Fue una serie que la consolidó superíndice 3 como una de las actrices prometedoras de turbo a grados A, y que sentu superíndice 3 las bases de su exitosa carrera posterior. Un dato fascinante y poco conocido es que Ande Eru párrafo el también copyright N es una talentosa pintora y diseu más menos adora, lo que demuestra su creatividad y su pasión superíndice 3N por el arte. Ahora hablemos de otra serie en la que Kerem Bürsin ha participado y que merece ser mencionada, Bueir Arkandan Gelecek. En esta serie Kerem interpreta a Ali, un joven boxeador con un pasado tormentoso, que regresa a Estambul después copyright S de muchos aún más menos o si se enfrenta a los fantasmas de su infancia. La serie es un drama intenso con toques de acción superíndice 3N y romance, que cuenta con una historia conmovedora y personajes complejos. El Geu Copyright Nero es drama, con toques de acción superíndice 3N y romance, perfecto para aquellos que buscan una historia que te haga reflexionar, sentir y vibrar. Ademu de Kerem Bürsin, el elenco estelar incluye a Leila Lidia Tuyutlu y Gurkan Uygun, quienes brindan actuaciones excepcionales. La relevancia de Bueir Arkandan Gelecek, en este contexto es que nos muestra a Kerem Bürsin en un papel muy diferente a los que estamos acostumbrados a verlo.
Es una serie que le permite demostrar su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos, y su compromiso con su oficio. Un dato interesante y que merece ser destacado es que Kerem Bürsin tuvo que entrenar arduamente para aprender a boxear y poder interpretar este papel de manera convincente. Y para terminar, vamos a mencionar otra serie en la que Melissa Dungel ha participado y que también Copyright N es muy popular, Sadakatsiz, la versión superíndice 3N turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Aunque su participación superíndice 3N es menor, su personaje aún más menos ha de drama a la historia. Esta serie es un drama intenso que explora temas tan delicados como la infidelidad, la venganza y las dinámicas familiares. Los actores principales son Can Sudere, Canecin Doruk y Melis Sezen, quienes ofrecen actuaciones magistrales. En resumen, la situación superíndice 3N entre Ande Eru Rafael, Kerem Bürsin y Melissa Dungel es un culebro superíndice 3N que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: romance, celos, rumores, posibles bodas secretas y un sinfín N de especulaciones. Solo el tiempo dirá un copyright hay de cierto en todo esto. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por el mundo del chismecito turco, que os hayáis entretenido con mis grados, así que os hayáis emocionado con la posibilidad de una boda secreta. Recordad que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones, así que tomad todo con pinzas. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para magrados que dedico copyright y vuestro tiempo a ver mi contenido, que confío copyright y en magrados como vuestra fuente de cotilleos turcos. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. Copyright pensu is de toda esta situación superíndice 3N. Crea copyright is que Kerem y Melissa estu, N planeando una boda secreta. ¿O es todo puro humo, una estrategia de marketing o simplemente una invención superíndice 3N de la prensa sensacionalista? Dejadme vuestros comentarios abajo. Y por supuesto, no olvida copyright y darle like a este vídeo si os gustó superíndice 3, compartirlo con vuestros amigos seriu copyright filos y suscribiros a mi canal para no perderos ni un solo vídeo con las últimas noticias, los rumores s calientes y los análisis s profundos de vuestras series turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.